las 11:08 aquí en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Empezamos en directo Atlántico Noticias. Ayer a esta hora, a las 11:08, ya sabíamos que el gordo de Navidad era ese número que han visto repetido por todas las portadas de periódicos hoy, y estábamos a punto de descubrir que el sorteo de este año no iba a ser recordado por su generosidad en las islas. Hay 3 islas, El Hierro, La Gomera y La Palma, donde directamente no toco nada de nada, y en el resto un puñado de décimos del primer y del cuarto premio. Seguro que dejó, eso sí, salud, como ocurre cada vez que no hay premios importantes. Lo que nunca falta es esa locura que sí que recorrió el resto de España. 4.490, 4 millones de euros. El gordo dejó sus millones en 32 de las 50 provincias españolas. Dicen que es el más repartido de la historia, algo a lo que contribuye esto que tenemos ahora de poder pedir décimos por la máquina. Galicia ha sido este año la comunidad autónoma con más suerte. Allí se vendieron más de 900 décimos del primer premio, así que seguramente hoy tenemos más de 900 nuevos millonarios. Les ahorro los cálculos, son 362 millones de euros. En Asturias o en Cataluña también corrió el champán, como están viendo en estas imágenes. Y también hoy nos vamos a fijar en Afganistán, donde el régimen talibán sigue cercenando los derechos y libertades de la población en general y especialmente de las mujeres. La última ocurrencia, esta que están viendo, escuchen bien, ha sido prohibir los estudios para el género femenino. Las estudiantes que ya estaban cursándolos son expulsadas, y a las que no han empezado ni siquiera las dejan entrar en la universidad. Esta medida está generando, como podrán imaginar, una ola de protestas. Nos vamos a ir también hasta Estados Unidos para ver eso de la Blanca Navidad. Esto también es muy de película, una nevada que va camino de ser histórica y que está afectando las comunicaciones, con decenas de vuelos cancelados y cientos de planes de reencuentros familiares truncados en estas fechas. La masa de aire ártico navideña está atravesando el corazón de Estados Unidos y está llegando incluso hasta el Golfo de México. Dicen millones de personas, dicen los expertos, han vivido el día más frío de sus vidas. Pero vamos a empezar Atlántico Noticias fijándonos en esa intensa semana que ha vivido las Cortes Generales. Ya saben que la crónica política se ha mezclado con la judicial. El día 22 de diciembre estaba marcado, además de por la lotería de Navidad, por la votación en el Senado de las modificaciones legislativas que había aprobado el Congreso, y a partir de ahora en España, eso sí, ya no va a existir el delito de sedición. En cambio habrá otro de desórdenes públicos agravados, y malversar dinero público va a ser menos grave que antes. Donde no hay cambios es en el Tribunal Constitucional, porque sus magistrados han prohibido al Senado votar por su propia renovación. Y después de 2 años, así lo celebraban ayer en el Congreso, porque ha dado luz verde a la ley trans. Esta ley deja de considerar la transexualidad como una patología y reconoce la autodeterminación de género. Traducido, los mayores de 16 años podrán cambiarse de sexo en el registro civil solo con su declaración. Entre los 14 y los 16 años se exige el permiso de los padres para ese cambio de sexo. Y entre los 12 y los 14 años, las solicitudes necesitarán el aval de un juez. Por debajo de los 12 años, los niños trans podrán cambiarse de nombre, pero no podrán cambiar judicialmente de sexo. Y con toda la polémica y discusiones que han causado esas modificaciones y esa nueva ley ya aprobada, lo cierto es que ayer la atención estaba puesta en el sorteo de la Navidad, que no defraudó, repartió dinero como siempre por toda España. Quizás se olvidó un poco del archipiélago, eso sí, donde solo se vendieron décimos premiados del gordo y de un cuarto premio. El resto de premios quedaron desiertos aquí en las islas. Cambian los lugares donde tocan los premios, pero lo que no cambia con el paso del tiempo son las imágenes de alegría que deja este sorteo. 1.000 euros. Cantar el gordo de la lotería. 5.490. 4 millones de euros. Es la mayor fortuna. 4 millones de euros. Te quiero. Para los niños que dan suerte, muestra de ello ese te quiero. Mi primer año. La suerte del principiante y el que los nervios te impidan que la bola entre hasta que entra y es oficial. La lotería, Leila, y pues nada, súper emoción. Eres uno de los agraciados y te toca abrir el champán. Posar para la prensa con tu décimo bien agarrado. Aquí un minuto, porfa, señora. Es una cosa muy rara lo que se siente. ¿Y si te pilla trabajando?
armas una fiesta hasta en el parking de la empresa porque... En un añito que has tenido de mierda, como se suele decir. ¡Se pudo! ¡Alonso, se pudo! Estos pequeños repartieron suerte tanto dentro como fuera, donde ya tienen pensado lo que van a hacer. En un viaje a Oporto También nos vamos de vacaciones, efectivamente. Y nada, y que la gente gaste. De momento, No, yo no me casaré. cojo una botella de champán y llevármela al colegio para celebrar con mis compañeras. Y si eres lotero, no quites el gato negro que protege tu administración. Pero si este año no te ha salido como esperabas... 60.000 euros. Recuerda, aún queda el sorteo del niño y mucha... ¡Alegría! ¡Feliz Navidad! ¡Y que pasamos buen año para todos! ¡Yeah! Pues felicidades a los premiados. El sorteo de Navidad es un oasis, eso sí, que nos hace sonreír en un contexto internacional muy triste, marcado por la guerra de Ucrania. El viaje sorpresa de Zelensky a Estados Unidos, su mayor suministrador de armas, ha supuesto toda una inyección de moral para ese país. El mandatario regresa con la promesa de Joe Biden de suministrarle el sistema de defensa Patriot, que es un paquete de ayudas de 45.000 millones de euros. Tras el abrumador apoyo del Congreso estadounidense, Thank you. un agradecido Zelensky regresa a Ucrania previo encuentro con el presidente polaco Andrzej Duda. Vuelve a su país exultante por la ayuda financiera y militar de Estados Unidos. Trabajamos hacia la victoria, los derrotaremos a todos, asegura el presidente ucraniano. Victoria que espera lograr gracias al sistema de defensa antiaéreo Patriot que proporcionará a Estados Unidos, algo que ya celebran en el frente. Cuantos más juguetes pesados tengamos, antes terminará la guerra, asegura este militar en primera línea de Donetsk. Sin embargo, Putin tilda al sistema Patriots de anticuado y asegura que tiene el antídoto para neutralizarlo. Lo que quiere neutralizar Ucrania son los ataques rusos indiscriminados como este último a una escuela en Kramatorsk. ¿Cómo es posible? ¿Para qué? Aquí no hay un solo militar, afirma indignado este vecino. Además de atacar, Rusia también trata de intimidar. Este jueves continuaban las maniobras militares conjuntas entre las tropas rusas y bielorrusas a pocos metros de la frontera con Ucrania. Dashing through the snow, leaving home behind, over fields we go. Pues precisamente en Ucrania está inspirada esta cruda y triste versión del popular villancico Jingle Bells. En este caso son Jingle Bombs. Parafraseando ese villancico, en este caso la traducción es bombas tintineantes, con el que Amnistía Internacional quiere mostrar las terribles consecuencias, como ahí están viendo, de la invasión rusa en Ucrania. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Bueno, la guerra afecta a toda la economía global, aunque hoy hay una buena noticia. Pagaremos por la luz el precio más bajo desde mayo del año pasado, del año 2021, pero todo el planeta está afectado por las subidas de precios que producen cambios en hábitos y también protestas de trabajadores. Por ejemplo, en Inglaterra hoy comienzan los paros de los empleados de seguridad de los aeropuertos, por lo que se prevé que millones de personas puedan verse afectadas. Se unen a otros profesionales que ya piden aumentos salariales en ese país, aunque ejemplos hay en varios lugares. Vean. Reino Unido vive su mayor descontento con paros sin precedentes. Miles de empleados del sector sanitario se han declarado en huelga para exigir mejores salarios. A las reivindicaciones de los enfermeros y empleados de emergencia se suman las ambulancias. El gobierno ha desplegado el ejército para cubrir el servicio. 750 militares y un número indeterminado de taxistas se están encargando de los traslados. En Polonia, los pescadores tampoco son ajenos al descontento. Radek regenta una pescadería. Cuenta que sus ventas se han resentido en los últimos meses. La razón es que el precio de la carpa, el pescado más consumido en estas fechas, está por las nubes. Los clientes miran su coste y muy a menudo se niegan a comprarla, cuenta con tristeza. La inflación también es la responsable de que en las estanterías de los supermercados egipcios falten algunos productos. Los proveedores no nos abastecen porque cada día aumentan los precios, relata Muhannad Taha,
gerente de un supermercado en un barrio relativamente próspero del Cairo. Una realidad totalmente opuesta a la que encontramos en Francia, donde la venta de champán se ha disparado pese a la inflación. Los productores vaticinan una cifra sin precedentes y califican la cosecha de milagrosa. En Reims, capital mundial del champán, están de celebración, porque el año pasado ya se batieron récords y el 2022 parece que va a superarlos. Bueno, pues también ahí en Francia una huelga de trenes amenaza con dejar a más de 200.000 pasajeros sin Navidad. Son 3.500 empleados los que se han unido para denunciar sus condiciones laborales y también para pedir mejoras salariales. Los paros van a repercutir en países vecinos como España, Suiza, Italia o Alemania. Mucha atención, por lo tanto, si tienen pensado viajar a Francia o también al Reino Unido, porque hoy en Canarias también se espera que mucha gente salga de vacaciones. Samuel López nos cuenta las previsiones de la operación salida en Canarias. Cuéntanos, Samuel. Mucho movimiento en los aeropuertos de las Islas Canarias, y es que desde ayer jueves 22 de diciembre y hasta el próximo 10 de enero se esperan cerca de 23.000 operaciones nacionales e internacionales con las islas. En concreto serán unas 11.400 las operaciones nacionales y unas 11.800 las internacionales. Para el día de hoy el total de operaciones con Canarias es de 1.343, de las cuales 220 saldrán de este aeropuerto de Tenerife Norte. Sin embargo, el aeródromo con mayor tráfico aéreo será el de Gran Canaria, y el día de hoy es precisamente el de mayor tráfico aéreo de estas fechas navideñas. Como ven, hasta ahora mucho movimiento, muchas personas que se acercan hasta esos mostradores de facturación para hacer ese check-in e ir hasta sus vuelos. Aquí también hemos vivido muchos momentos de emoción con personas que se reencontraban. También habrá mucho movimiento en los puertos canarios, y es que son muchas las personas que quieren volver a casa por Navidad. Bueno, nos vamos ahora hasta China. Allí el gobierno está requisando productos médicos en medio de una nueva oleada de COVID. Pekín ha ordenado a una docena de compañías farmacéuticas que garanticen el suministro de medicamentos clave. Y no es para menos, porque esta nueva ola amenaza con contagiar al 60% de la población, es decir, a unos 800 millones de personas. Y esta situación de empeoramiento de la enfermedad coincide con esa relajación de medidas de las que hemos hablado en estos últimos días por parte de la presión de la población. Pues Josefina García es canaria y vive en China desde hace 8 años. Está en la ciudad de Xiamen, al sur de Shanghái. Buenas tardes para nosotros. Bueno, buenos días ahí. Buenas noches, ¿no? Si no me equivoco. Buenas noches, Antonio. Un saludo desde Xiamen, ciertamente. Pues sí, ahora mismo que son las 7:20 de la noche ya. ¿No? A ver... Bueno, sí, tengo más o menos unos 8 años viviendo aquí. 8 años llevas en China. Sí, me dedico al área de la educación, también soy comerciante, sí. Estudié a educación en inglés en Oklahoma, y bueno, me he dedicado a esto y al comercio desde que llegué. Josefina, y así como lo dices. Una pregunta, bueno, llevas 8 años, prácticamente los 3 últimos con estas restricciones por el coronavirus. Cuéntanos, ¿has pasado la enfermedad recientemente? ¿En qué estado de salud estás? ¿Te encuentras bien? Mira, ha sido muy fuerte. Primero, estar casi 3 años aquí, a ver sin regresar a casa, sin ver a los tuyos. En aquel momento, fíjate tú que se presentaba todo esto nuevo del coronavirus, no sabíamos qué iba a pasar. Yo estaba casualmente en Año Nuevo Chino en España, estaba en Madrid, y bueno, había que regresar, ¿no? Para cumplir con las responsabilidades y un poco más. Y fue justo regresar, y ese tiempo pasé en un recinto de salud y de allí a un hospital. 24 días fueron. 24. Muy fuertes, ¿no? Sí que fue. Y sobre todo que en aquel momento no sabíamos nada. Y casualmente hace 3 semanas también he cogido un tren de una ciudad a otra y había un potencial infectado. Esto fue antes de cambiar la regulación. Porque así como lo acabas de decir, justamente acaba de cambiar. Pero es que son 3 años mostrando códigos de salud. Hay que tomar en cuenta algo que muchas de las personas no manejan, y es que China estaba preparada en hardware y en software para llevar toda esta situación. Es decir, que aquí se hace un seguimiento de cada persona. Esto está automatizado, ¿no? Y
lo lleva la compañía Tencent y está muy bien automatizado, que es con las aplicaciones de WeChat, de Alipay, hay muchas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente están preparados para esto y lo que tú hagas, donde tú te muevas, el código de salud sí va a cambiar de color. Y si te has acercado a alguien, o sea, todo eso está medido, ¿no? Ahora mismo, dime. Sí, no, te iba a preguntar, Josefina, estamos hablando precisamente de la reducción de esas restricciones. Lo que llega hasta Occidente, vemos pues que antes tenían que llevar mascarillas obligatoriamente prácticamente en cualquier lugar, mucha gente confinada en la casa, pero ahora me dices que todavía, aunque no están esas restricciones, sí que las siguen monitorizando, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora, bueno, ya no les van a pedir tanto, sin embargo, tú puedes ver que se ha incrustado en la cultura, ciertamente. O sea, yo leo todos los días, inclusive nosotros como extranjeros, tú a veces hasta lo dudas pasar, es como parte de una responsabilidad aquí, ¿no? No juntarse, no quedar, tener muchísima prevención. Y aunque no es obligatorio, fíjate ahora mismo, no es obligatorio cerrar los negocios o cosas así, pues la gente a mutuos propios prefiere hacerlo. O sea, fíjate tú que hay todo un background de una cicatriz emocional, por decirlo de esta manera, ¿no? Y ahora mismo, literalmente, el año nuevo chino no ha llegado, pero es como que si hubiese llegado porque entonces ya todos están de vacaciones, un mes antes, cuando se ha visto que... Y por último, ¿tienen miedo la población, bueno, tú en particular, o gente de tu entorno con esta, vamos a llamar, la explosión de contagios que ha habido después de quitar las restricciones? Mira, es un momento de cambios, ciertamente es un momento de cambios. Yo lo veo positivo, yo no le tengo miedo a esta gripe, ya, ciertamente porque tengo contacto con la gente afuera y sé lo que hay. Ya, creo que va a pasar y es muy distinto tomar de una manera endémica que pandémica. Si no lo ha tomado hasta ahora de una manera pandémica y es las consecuencias que ha traído. Pero es muy difícil entenderlo, siendo chino es muy difícil entenderlo. Desde este punto de vista la gente sí está asustada y hace también falta medicinas y les crea esa zozobra, ¿no? Les coloca sobretensión. Pero también es un tiempo de cambios, o sea, que ahora mismo muchísima gente que no se ha atrevido a salir, ahora está saliendo, van a viajar y las restricciones van a ser muchísimo más flexibles para el que regrese también. Así que eso está por venir. Yo lo veo en consideración a todo positivo independientemente. Estupendo, nos quedamos con ese mensaje. Te agradecemos mucho que nos haya atendido y nos guardamos también tu contacto porque a lo mejor las próximas semanas, próximos meses podemos volver a contactar contigo para ver si es verdad que esa situación ha mejorado. Muchas gracias. Buenas noches para ustedes. Hasta luego. Bueno, despedimos a Josefina y nos vamos hasta la frontera de México y Estados Unidos porque allí migrantes de países como Venezuela, Nicaragua o Colombia tratan de cruzar el río Bravo. El estado de Texas ha militarizado medio kilómetro de su frontera para impedir esa llegada, mientras se acerca una ola de frío y crece esa confusión sobre si habrá cambios en la política de asilo. Son venezolanos, nicaragüenses, colombianos o ecuatorianos que se organizan para cruzar el río Bravo. Al otro lado les esperan los militares. Centenares de migrantes quieren llegar a suelo estadounidense. Incluso familias como estas se entregan a las autoridades. En estos días de confusión tienen la esperanza de que sean puestos en libertad ante el desborde de los albergues al otro lado de la frontera. Así ha estado ocurriendo estas semanas. O sea, estamos en Navidad, muchos están compartiendo con su familia, uno se tuvo que venir fuera de su familia. Y sus hijos pasando necesidad, pues hay un 24 de diciembre que tú no sabes dónde van a dormir. Mientras, en Texas, el gobernador republicano ha militarizado 500 metros de esa frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. Además, ha instalado una barda de alambre de espino. La razón, el gobierno de Joe Biden podría derogar la próxima semana el título 42 que permite ahora a las autoridades expulsar de manera rápida a la mayoría de los migrantes, incluso los que piden asilo. La directiva, aprobada durante la pandemia, habría expirado el pasado miércoles, pero la Administración Federal pidió su prórroga al menos hasta después de Navidad. Por eso, muchos no saben si ahora es el mejor momento de cruzar. Dan una noticia y después a la media hora sueltan otra noticia, entonces así estamos, pues no sabemos nada. Nos dicen que se extendió hasta el 27, pero no hay una respuesta del juez directa, pues, ¿me entiendes? No hay nada oficial. Precisamente en El Paso se espera una ola de frío con temperaturas varios grados bajo cero desde este viernes.
Y esta barrera de contenedores que están viendo utilizada como muro fronterizo en Arizona será desmontada a principios de enero. El gobierno de Estados Unidos había denunciado a ese estado, Arizona, alegando que se había levantado de manera ilegal ese muro formado por contenedores. El gobernador, que es además en 2 semanas dejará ese cargo, ha aceptado retirar esa hilera de contenedores. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, sigue encarcelado y sus familiares decían esto hace unas horas. De su hermano, ¿cómo está él? Está delicado de salud, le hablo por lo que yo he visto, no le puedo hablar por el resto, ¿no? Esta que habla es Vilma Vázquez Castillo, la sobrina del expresidente, que asegura que se encuentra en un estado delicado de salud, mientras la esposa y sus hijos han recibido asilo político en México, acentuando, eso sí, esa crisis entre ambos países. Bueno, vamos a unos minutos ahora a publicidad con una última hora. La Fiscalía, escuchen, ha archivado las diligencias abiertas para investigar la tragedia de la valla de Melilla. Recordarán que ocurrió el 24 de junio y allí murieron, al menos que se sepa, 23 personas. Al apreciar la Fiscalía dice que no hay indicios de delito en la actuación de los agentes de la Guardia Civil. Volvemos en unos minutos. Ahora nos vemos. Son las 11:34, seguimos en directo en Atlántico Noticias y vamos a echarle un vistazo ahora a África, al continente vecino, que nos llegan, por ejemplo, imágenes desde Uganda. Una noticia esperanzadora porque cerca de 200 personas en ese país están probando desde octubre del año pasado una inyección aprobada por la Organización Mundial de la Salud con varios medicamentos que ahora se han comprobado que han logrado controlar la carga de VIH. Se trata de un tratamiento sin píldoras diarias y los estudios han demostrado que es incluso más eficaz que las píldoras. Ese tratamiento fue aprobado por los Estados Unidos y también por la OMS el año pasado. Una noticia esperanzadora con la que queremos hablar del SIDA en África. Pues precisamente nos vamos como cada viernes a ese continente donde nos espera Pepe Naranjo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, has escuchado, ¿no? La Organización Mundial de la Salud calcula que hay como 40 millones de contagiados por el VIH en todo el mundo. 2/3 de esa población de contagiados por el VIH están en África. Y bueno, tenemos esta noticia esperanzadora en Uganda. Sí, la verdad es que los nuevos descubrimientos, ¿no?, que están surgiendo en torno al tratamiento que va a redundar en la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con VIH son siempre buenas noticias, ¿no? Hay que recordar que en África el VIH sigue siendo una pandemia. Es verdad que en la mayor parte de lugares del mundo, sobre todo en el norte global, pues los pacientes, las personas enfermas, viven con absoluta normalidad, con sus tratamientos, con sus antirretrovirales, etcétera. Pero en África el problema es el acceso a esos tratamientos, que genera un problema. No todo el mundo puede acceder a ello, ¿no? Además de, por supuesto, el estigma que se sigue viviendo en África y que es una auténtica carga, ¿no?, para muchas personas. Como decías, estamos hablando de unos 25 millones de africanos y africanas que viven con VIH, que es una cantidad importante, aproximadamente el 70% de las personas contagiadas en el mundo, ¿no? Es un grave problema que persiste todavía en África y que esperemos que en los próximos años vaya mejorando. Cuando hablas de problemas de acceso, me imagino que te refieres a problemas económicos, ¿no? ¿Son muy caros los tratamientos? Claro, hay que tener en cuenta, por un lado, que los sistemas públicos de salud no tienen la misma fortaleza que tienen en el norte, por tanto, no siempre pueden adquirir esos tratamientos. La buena noticia es que en muchas ocasiones están subvencionados por organismos internacionales y sí que llegan esos tratamientos, pero a veces son los propios pacientes los que tienen que pagar para acceder al tratamiento, ¿no?, en algunos países. Todo eso es limitante. Hay países como, por ejemplo, en Sudáfrica, donde el VIH, bueno, pues está muy, muy extendido, ¿no?, fruto también de la desigualdad. Y sobre todo yo quiero insistir en el tema del estigma, porque es verdad que en Europa también todavía se sigue arrastrando, digamos, esa especie de carga, ¿no?, sobre las personas afectadas, pero en África es muy brutal, ¿no? Yo he tenido ocasión de hablar con personas contagiadas de VIH y lo viven como una auténtica vergüenza, escondidos, no se lo dicen a nadie, y eso
hace que no vayan tanto al centro de salud para hacerse los controles y los tratamientos porque no quieren pasar, digamos, la vergüenza de que se sepa que tienen VIH. Y eso también impacta, ¿no?, sobre el tratamiento. Que es algo que vivimos en otros lugares del mundo, por ejemplo en Europa o en América, ya hace algunas décadas. Bueno, queríamos hablar también de otro tema, Pepe, de la República Democrática del Congo, donde están cerrando un dramático 2022 con un recrudecimiento de ese conflicto armado, con el movimiento 23 de marzo, que ha logrado ocupar parte del territorio al norte de la capital y los milicianos llegando incluso hasta las puertas de Goma y una reciente matanza a finales de noviembre. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, es una muy mala noticia porque se ha reactivado, se ha intensificado un conflicto que dura más de 30 años, ¿no? Es un conflicto tremendo, el del noreste de la República Democrática del Congo. Ya muchos habrán oído hablar, ¿no?, el tema de los minerales de sangre, el coltán, el cobalto. Hay decenas de grupos armados operando ahí, pero en el último año el M23, el movimiento 23 de marzo, se ha reactivado y ha ocupado una parte del territorio, llevando a cabo pues asesinatos, violaciones, como esta masacre de la que hablas de finales del mes pasado, con el que fallecieron supuestamente 131 personas, hay quien dice que pudieron ser más, civiles a los que se acusaba de complicidad con el ejército congolés, y el M23 entró allí y entró pues matando gente, ¿no? Además, la noticia es que justamente ayer Naciones Unidas ha hecho público un informe en el que señala directamente a Ruanda como financiador y gran apoyo del M23, con lo cual estamos ante un país vecino, que es Ruanda, que está activamente participando en la invasión de una parte de otro país como es el Congo. La cosa está muy enredada, muy fea, con una violencia que están sufriendo los civiles y, como dices, incluso la ciudad de Goma está amenazada en este momento por este movimiento, este grupo rebelde, ¿no? Y más de 400.000 desplazados, si no me equivoco, el dato que da las Naciones Unidas. Pepe, lo dejamos aquí. Muchas gracias como siempre, como cada viernes, y feliz Navidad para ti también allí en África. Gracias a ti igualmente. Feliz Navidad a todos. Hasta pronto. Bueno, y en Afganistán el régimen talibán sigue cercenando los derechos y las libertades de las mujeres afganas. El hecho de que les prohíba el acceso a la universidad está provocando una oleada de protestas. Tienen las puertas cerradas a la educación por el simple hecho de ser mujeres. Rafat y Hasti no podrán seguir con sus estudios en la Universidad de Kabul. La razón, el veto de los talibanes a que estudiantes femeninas accedan a los centros educativos. Lloré mucho. Somos la mitad de la sociedad y no nos dejan evolucionar, relata Hasti. Han enterrado todas nuestras esperanzas, debemos luchar, afirma su compañera de pupitre. Como ellas, Marian también se siente decepcionada. Reivindica que la educación es un derecho. Y también una pasión. Saar rompió todos sus cuadernos cuando escuchó la noticia. Varios grupos de alumnas han protagonizado protestas por todo el país. A ellas se han unido varios estudiantes de medicina que se negaron a acudir a clase al grito de todos o ninguno. Este veto a la educación femenina en las universidades se suma al que ya impide el acceso de las mujeres a las escuelas de secundaria desde la llegada de los fundamentalistas al poder en agosto de 2021. Bueno, Marta Morgade es directora del Observatorio de Cooperación Universitaria del Desarrollo. Buenos días. Hola, buenos días. Ustedes han condenado, como no podía ser de otra manera, en un comunicado, estas prohibiciones, ¿verdad? Sí, desde la CRUE, que es el órgano de representación de todas las universidades españolas, se ha procedido a esta condena sin paliativos, por lo que consideramos una ofensa crucial contra las mujeres, evidentemente, pero contra toda la sociedad, por el incumplimiento de los derechos humanos y uno de ellos el de la educación, que es fundamental para el desarrollo de toda sociedad y de las personas individuales. Claro, ¿cabe en alguna cabeza pensar que le puedan prohibir ir a la universidad? Estamos hablando del año 2022, que hace tiempo sí que estaba prohibido, pero ahora mismo que se pueda prohibir a la mitad de la población, literalmente, del mundo, acceder a unos estudios universitarios.
No cabe en la cabeza. Hay que recordar que en Afganistán esto es una situación que tuvo un pequeño arco iris, una pequeña situación, pero la vuelta de los talibanes al gobierno ha confirmado con el paso del tiempo lo que todo el mundo esperaba, puesto que en un principio dijeron que lo iban a respetar, pero no ha sido así como en muchos casos todo el mundo esperaba, como hemos visto también en situaciones, no exactamente con la prohibición, pero sí está claro con la dificultad para desarrollar plenamente sus estudios en Irán o en otros países del mundo. Como acabamos de escuchar en el informe que ha hecho nuestra compañera Estela Díaz, es que no solo abarca a las mujeres que intenten acceder a la universidad o las que ya estén allí, es que va más atrás, estamos hablando ya incluso de estudios secundarios. Sí, y lamentablemente sabemos por el pasado de Afganistán y por otras situaciones que muchos nos tememos que esto pueda alcanzar toda la educación. No se considera que las mujeres sean una pieza fundamental en la sociedad, pero tampoco se consideran además todos los derechos que tenemos garantizados todos los seres humanos por el hecho de serlos. Y la educación, desde luego, es una pieza fundamental en el desarrollo de la vida de cualquier persona, independientemente de su género. Seguramente por eso la condena debe ser desde todas las partes. Claro. Ya lo ha sido desde la OCDE, desde la ONU y por supuesto las universidades teníamos que estar en ello. Eso iba a decir que a ver si más organismos se van sumando como CRUE, universidades o en general la población para ver si de alguna manera podemos influir para que esto no siga sucediendo. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Nada, gracias a ustedes. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hasta luego. Bueno, hoy queremos hablarles también de un avance médico, una buena noticia que ha protagonizado el Hospital Sant Pau y la Fundación Puigverd en Barcelona. Por primera vez han curado de una grave enfermedad a una niña de 11 años gracias al trasplante de una médula ósea de su hermana menor, seleccionada genéticamente para este objetivo. Esta selección genética se autorizó en España en el año 2006. La doctora Ana Polo Ramos es directora del programa de Medicina Reproductiva conjunto del Hospital Sant Pau, Fundación Puigverd. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos hablando de un hito histórico, ¿verdad? Sí, bueno, de un gran avance médico y de una gran oportunidad para esta niña que estaba enferma de una enfermedad que se llama drepanocitosis y que es una enfermedad muy grave, potencialmente mortal. Una enfermedad que además se da especialmente en África. Sí, se da en pacientes de raza negra mayoritariamente, aunque no de forma exclusiva. ¿Y cómo han conseguido, gracias a una hermana, además que esto es muy bonito también, ¿no? Que una hermana ayude a curar a otra, ¿cómo lo han conseguido? Sí, pues mira, os explico un poquito el caso. Se trataba de una pareja que vino en el 2016, no bien en el 2006, sino en el 2016, y nos vino remitidos desde pediatría a nuestra unidad de medicina reproductiva y venían para valorar el hacer un tratamiento de fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional con la finalidad de obtener un hermanito o una hermanita que no tuviese la enfermedad y que fuera compatible con la niña que tenían malita de esta enfermedad que se llama drepanocitosis. Entonces, bueno, pues en principio lo que hicimos fue un estudio de esta pareja para ver si les hacíamos este ciclo de fecundación in vitro los resultados podían ser correctos. Los resultados del estudio fueron correctos. Lo que pasa que el hacer este tipo de tratamiento tiene unas posibilidades de obtener este embrión que no tenga la enfermedad y que sea compatible con la hermanita solo del 18%. Y esto, claro, siempre representa un gran reto el conseguir este embrión con estas características genéticas. A partir de ahí, pues este tipo de casos también implica que necesitamos pedir una autorización a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida para que nos autoricen este tipo de casos cuando son para finalidades a un tercero, es decir, este embrión que íbamos a seleccionar genéticamente iba a darle la oportunidad a su hermanita a recibir un trasplante de médula ósea y estos casos los autoriza una comisión caso a caso. Todo esto hacía pues que el proceso fuese pues un poquito más lento, un poquito más costoso y también bueno que pocas veces tenemos casos de estos para hacer. Claro. Han pasado 6 años, ¿no? Desde que nació la pequeña. Sí. A partir de ahora, ¿qué podemos esperar de la enfermedad que tenía su hermana mayor?
Bueno, pues en estos momentos, después del trasplante que fue realizado en el mes de abril del 22, en estos momentos, pues Diama, que es como se llama la niña, está bien, está médicamente ya sin la enfermedad y puede realizar una vida completamente normal. Era una niña que antes, cuando yo la conocí, que tenía 6 añitos, pues la veíamos muy tímida, casi no hablaba, y su madre refería que necesitaba múltiples ingresos hospitalarios porque hacía unas crisis de dolor muy importantes que requerían pues ingresos, tratamiento endovenoso con mórficos, y de manera repetida pues no podía ir al colegio, no podía salir al patio, no podía hacer ningún tipo de actividad deportiva, de deporte, y en estos momentos Diama puede tener una vida normal. De hecho, ya ha empezado otra vez a ir al colegio, sale al patio incluso los días que hace frío, hace deporte, y está muy, muy, muy feliz y muy contenta. Estupendo. Pues muchas gracias por habernos atendido esta mañana y sobre todo gracias por tener esa capacidad de haber conseguido que esta niña Diama de 12 años, creo que tiene ahora, esté libre de la enfermedad que tenía. Una estupenda noticia para terminar este 2022. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta la próxima. Bueno, vamos a hablar ahora de un remolino de grandísimo tamaño que dicen los expertos, los que están estudiando, lo que tiene el tamaño de la isla de Tenerife y de Gran Canaria, las dos juntas. Está situado al sur de la isla de Gran Canaria, al sur de las costas canarias, y este remolino está siendo estudiado por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también de otros lugares de Europa. Vamos a hablar sobre este asunto con uno de sus investigadores. Pero antes vemos esta información. Son miles de remolinos oceánicos que todos los días se forman en nuestro planeta. Son fenómenos de la naturaleza muy comunes y además necesarios. Distribuyen el calor, el carbono y nutrientes, regulando así nuestro clima. Hace 5 meses se formó uno en la costa del sur de Gran Canaria y hoy en día su tamaño supera a todo nuestro archipiélago. Es un remolino inmenso, o sea, es un remolino que se formó, era un remolino pequeño cuando se formó al sur de Gran Canaria, ha ido evolucionando durante su época de vida, ha ido absorbiendo parte de las aguas tanto de África como de otros remolinos y ha ido aumentando. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de grupos internacionales de Francia, Austria, Alemania y Estados Unidos están estudiando este remolino oceánico desde el pasado mes de noviembre. Este remolino simplemente lo que está haciendo es transportar agua con diferentes propiedades y está ayudando a generar biomasa, a generar producción marina. Además, estos remolinos absorben el dióxido de carbono que hay en nuestro planeta, de ahí que con el cambio climático haya aumentado considerablemente estos fenómenos en los últimos años. Bueno, pues hablamos con Antonio Martínez Marrero, que es profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿tenemos que estar asustados por ese remolino que está ahí circulando al sur de las Islas Canarias? No, en absoluto. Los remolinos, este tipo de remolinos que se les denomina como remolinos mesoescalares, que son del orden de decenas o centenas de kilómetros, es un proceso normal en los océanos, ¿no? En cualquier instante pues hay miles de remolinos mesoescalares en el interior del océano, y de hecho en la zona de Canarias pues es una zona de frecuente generación de este tipo de remolinos, debido a que la corriente de Canarias se ve perturbada por la propia presencia de las islas, y se generan al sur este tipo de remolinos. Así que no hay que estar asustados, sino todo lo contrario, ¿no? Porque es un fenómeno que es positivo para las islas, ¿no? Ya que digamos que no se puede entender la circulación de las islas ni las características de las aguas sin la presencia de estos remolinos. Se le iba a preguntar precisamente qué beneficios tienen remolinos como este situado ahí cerca de Canarias. Bueno, pues digamos que el principal es que lo que acaba de explicar el profesor Javier Aristegui, ¿no? Y es que estas aguas arrastran aguas del afloramiento costero africano, que son aguas muy ricas en nutrientes y por tanto generan un crecimiento importante del fitoplancton. Digamos que entonces ayudan a que se fertilicen las aguas en torno a Canarias, ¿no? De manera que digamos que la pesca en la zona de Canarias o la presencia de fauna como los cetáceos que hay entre las islas de Canarias no existirían o serían distintas sin la presencia de estos remolinos. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto a investigadores de otros lugares, está estudiando este remolino en concreto. ¿Alguna cuestión que hayan sacado ya en claro?
Bueno, hemos visto que juegan un papel importante en lo que denominamos con la bomba biológica de carbono, ¿no? que está relacionada con el hecho de que estos remolinos aceleran el hundimiento de materia orgánica hacia zonas profundas del océano. Vemos que en definitiva pues captan CO2 en la superficie y lo hunden en el océano, y eso hace que sea pues un agente importante en la regulación del clima, ¿no? Que en el futuro pues esperamos que ayude a mejorar los modelos climáticos que actualmente se están utilizando para tratar de predecir cómo va a cambiar el clima, ¿no? Y una última curiosidad rápidamente, si lo miramos desde arriba, desde un dron, desde un helicóptero, un avión, ¿vemos efectivamente un remolino o esto está a alguna profundidad y no lo vemos? No, se ven con imágenes de satélite, ¿no? Hay que tener en cuenta que tiene unas dimensiones del orden, claro, en concreto que hemos estudiado, del orden de 200 kilómetros de diámetro, ¿no? Sí. Es muy grande, y solo con imágenes de satélite o con sondas como las que vamos en el barco en esta última campaña. Profesor, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Buen día. Bueno, vamos rápidamente al plato de Ponte al Día con Wendy y con Pedro, que me imagino que si están ahí es que no les ha tocado la lotería, bueno, o se lo están callando. Cuéntenos qué contenidos tienen para hoy. Va a ser que no, Antonio, que no nos ha tocado nada, nos ha tocado salud, que ya es bastante importante. Bueno, quedan tan solo 8 días para que despidamos este 2022 y demos la bienvenida al 2023. Por supuesto, tenemos puestas todas nuestras ilusiones en ese año nuevo, pero también este próximo año tiene muchas incertidumbres. Hasta el próximo 31 de diciembre los conductores se van a poder ver beneficiados de ese descuento de 20 céntimos en la gasolina, pero ¿qué va a pasar después? Vamos a empezar a ver a partir de ahora esas estaciones de servicio colapsadas de esos conductores repostando hasta el último momento. Bueno, en cualquier caso, todo esto lo vamos a analizar con un economista y también hablaremos con el sector de transporte de mercancías, que son parte fundamental, por supuesto, de esta historia. Pero bueno, lo cierto es que también la actualidad hoy pasa por los aeropuertos de Canarias, porque arranca esa operación salida de Navidad y AENA prevé unas 2.600 operaciones, fíjense, 300 más que en años prepandémicos. Y bueno, nosotros hoy pues queremos darles algunas claves. Por ejemplo, ¿saben ustedes cómo actuar si le cancelan o se retrasa su vuelo? ¿O qué derechos tienen si le pierden o le rompen la maleta? Pues bueno, quédense con nosotros que hoy les vamos a dar todas esas claves. Pero además, en este último programa de Ponte al Día del año, hoy les tenemos preparadas alguna que otra sorpresa, así que les invitamos a que se queden con nosotros en tan solo unos minutitos aquí en Ponte al Día. Les esperamos. Esperamos nosotros también por esas sorpresas. Bueno, ha llegado el invierno con fuerza en muchos lugares del mundo, por ejemplo, en este que van a ver en Japón, donde las fuertes nevadas han provocado 8 muertes y 45 heridos. El temporal, que comenzó el pasado fin de semana, ha llevado a suspender servicios de trenes y 20.000 viviendas han quedado sin electricidad. Las autoridades aconsejan evitar desplazamientos al menos hasta el 26 de diciembre, hasta el próximo lunes. Frío también el que están pasando en parte de Estados Unidos y de Canadá. Las temperaturas pueden llegar a los 19 grados bajo cero en estos días. Gonzalo Abarca desde Washington nos cuenta cómo está la situación, porque además muchos vuelos han sido cancelados. Y bien, casi 5.000 vuelos cancelados en este momento en Estados Unidos debido a la tormenta invernal que, según los propios expertos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, es única en toda una generación. La tormenta empieza a afectar el medio oeste del país y se traslada hacia el noreste. En una inusual intervención, el mandatario subrayó que esto no es como un día de nieve normal, sino que es algo serio. Su gobierno ha contactado a los 26 gobernadores de los estados que serán afectados por el fenómeno. Los meteorólogos advirtiendo ya de nieve, fuertes vientos y bajas temperaturas peligrosas, según sus palabras. En cuanto a la cancelación de vuelos, los aeropuertos más afectados son en este momento O'Hare en Chicago y el de Denver. Son tan las condiciones meteorológicas que incluso un país como Canadá, que está acostumbrado a la nieve y las bajas temperaturas invernales, afronta en este momento un frío inusual extremo, menos de 16 grados centígrados. Un frío que está azotando las provincias occidentales y se espera que se extienda para este fin de semana. En otras palabras, Estados Unidos se proyecta que tendrá una blanca Navidad, como dice la canción. Y bien, desde Washington informó Gonzalo Abarca de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana.
Bueno, pues queremos fijarnos en una curiosidad que nos deja este frío en Estados Unidos. Frío que deja imágenes curiosas como esta que van a ver enseguida. Como la de este señor que arroja agua hirviendo, vean. Bueno, esto es física, es agua hirviendo, debido a las bajas temperaturas, ese agua se convierte en unos segundos en hielo, como están viendo otra vez repetido. Esto ocurrió en Montana, estado afectado por la borrasca Elliot, y hasta 50 grados bajo cero están marcando los termómetros allí. Bueno, aquí no va a ser tanto frío, por lo menos no se prevé. Edgar Cedrés, tú nos lo contarás, como para intentar crear hielo con agua hirviendo, yo creo que no, ¿no? No, en principio no, sí que bajarán los termómetros, sobre todo de cara al domingo y especialmente el lunes. Será la jornada pues más fresca, seguramente, de lo que queda de año. ¿Qué prevemos para hoy, para mañana y para pasado? ¿Qué podemos esperar? Porque nos dices que ya a partir del lunes fresquito de verdad, ¿no? Así es, Antonio, sigue la estabilidad. Vamos a ver si podemos ver la imagen del satélite, porque seguimos con ambiente poco nuboso despejado en el archipiélago. Quedan algunos intervalos de nubes bajas retenidas en el este de La Palma. No se aprecia también, pero los tenemos en el sureste de la isla de Gran Canaria, y también tenemos algo de calima, más notable hacia el sur y el este del archipiélago, aunque se encuentra en capas bajas y no es visible a través de la imagen del satélite. ¿Qué es lo que pasará de cara a los próximos días? Pues que esperamos un cambio en las condiciones meteorológicas. Vamos a ver una animación de la evolución de las masas de aire en capas altas de la atmósfera. Tenemos una situación de anticiclón. Esa dorsal anticiclónica tenderá, como vemos, a desplazarse a lo largo del fin de semana hacia el nordeste, a adentrarse a Europa, y esperamos pues que las perturbaciones tengan mayor capacidad de llegar al archipiélago. Se formará una dana en el entorno de las islas y condicionará el tiempo en el archipiélago. Vemos rápidamente la previsión para el fin de semana. Mañana disfrutaremos de otra jornada de tiempo soleado. La novedad será que llegarán algunos intervalos de nubes altas, principalmente a la provincia occidental. Seguiremos con calima, principalmente hacia el sur y el este del archipiélago, y mañana no cambiarán las temperaturas. Seguiremos con vientos del este, seguirá ese polvo en suspensión, ambiente seco y cálido. Y como decíamos, los cambios llegan de cara a la jornada del domingo, llegan las precipitaciones, sobre todo a partir del mediodía en la isla de La Palma. Esas precipitaciones afectarán, como decimos, principalmente a partir del mediodía a la Isla Bonita, y durante la tarde esas lluvias en general débiles, puntualmente moderadas, podrán afectar a zonas del Hierro, de La Gomera o del norte de la isla de Tenerife. Tenemos ya avisos por parte de la EMET, principalmente a la isla de La Palma, a partir de las 12 del mediodía. En el resto seguirá el tiempo estable y comenzarán a bajar las temperaturas. Muy bien, gracias Edgar. Feliz Navidad y blanca Navidad. No sé si aquí llegará a nevar, pero bueno, por lo menos con precipitaciones sí. Muchas gracias. Podría haber algo el lunes, ¿sí? Lo seguiremos viendo. Felices fiestas. Lo veremos aquí. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos ya y volvemos a vernos el martes. Ya saben que vamos a estar el martes a partir de las 2 de la tarde con nuevo horario pegados al Telenoticias 1, de 2 a 2 y media de la tarde el martes, además con Roberto González aquí en el plató. Y nos vamos con estas imágenes que están viendo en Polonia, donde han recreado una ciudad con varios edificios característicos de ese país. Lo han hecho con pan de jengibre, muy típico en el centro de Europa por estas fechas. Ahí están viendo cómo queda precioso esa pequeña ciudad con pan de jengibre. Que pasen un feliz fin de semana, una feliz Navidad y nos vemos el martes. Adiós.